¿Qué tal? Es un gusto saludarlos. Estamos reunidos el día de hoy, Michelle Aimes, Erika Escobar, Óscar Aguilar, Margarita González y yo, Gabriela Cardós, para invitarles al diplomado Embarazo, Parentalidad, Desarrollo Temprano y Psicopatología Infantil, que iniciará el próximo 23 de junio de manera virtual todos los jueves de 6 a 9 de la noche. En esta ocasión elegimos algunos temas que vamos a estudiar en el diplomado a profundidad para darles una pequeña muestra y que conozcan un poco de lo que vamos a hablar a lo largo del diplomado. El día de hoy vamos a revisar el tema del embarazo y la psicoterapia durante el embarazo y la lactancia. Tocaremos el tema de la psicopatología del bebé, y por último, vamos a hablar un rato sobre la prematurez, qué pasa cuando un chiquito llega antes de tiempo y cómo impacta esto en la construcción del vínculo y bueno, de qué manera podemos incidir de manera temprana para que el impacto de este hecho sea el menor, digamos. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Bueno, como bien decía Gaby, el embarazo, bueno, es uno de nuestros temas o ejes centrales de los que vamos a ir revisando a lo largo del diplomado. Y bueno, sabemos que el embarazo pues es un momento vital de suma importancia en la vida de la mujer y también de su pareja, pues llevan a cabo diversos movimientos, no solamente biológicos, sino también psicológicos. Y bueno, sabemos que en este proceso ocurre un complejo juego de interacciones que van desde la preocupación en la mente de la madre hasta el nacimiento psicológico del niño. Estas interacciones van a ser fundamentales, pues de verse alteradas pueden producir algunos aspectos psicopatológicos que iremos revisando en un ratito. Bueno, durante el embarazo sabemos y muchos autores coinciden en pensar que es un momento de una crisis evolutiva muy importante. Muchos lo comparan incluso la crisis del embarazo con la crisis también que ocurre en la adolescencia, porque hay muchísimos procesos que se tienen que ir dando a lo largo del embarazo. Por ejemplo, aceptar un nuevo cuerpo. Escuchamos mujeres que de pronto van teniendo diversas fantasías o van cruzando por ciertos conflictos al ver que su cuerpo va cambiando. También de ir aceptando que un nuevo ser llega a su vida y además que sus roles o su identidad va a ir cambiando en alguna medida, ¿no? Uno pasa de ser mujer a ser madre, lo cual, pues, por supuesto, esto conlleva a funciones y a procesos psíquicos muy significativos. Varios autores piensan que tiene que haber un proceso al cual llaman proceso de gestación psíquica, que como, bueno, les iba mencionando hace ratito, implica una preparación tanto física como psicológica de los futuros padres y donde estos padres también tendrán que ir alojando a ese bebé en la mente o ir teniendo un espacio en la mente para poder acoger ese bebé próximo a nacer. Entonces, bueno, vamos viendo en el embarazo cómo van a ir concluyendo un montón de procesos, como bien les decía hace un momento, y donde también van a haber diferentes mecanismos, bueno, que en psicoanálisis llamamos mecanismos de defensa también durante el embarazo, ¿no? Por ejemplo, la mujer podrá pasar por ciertos sentimientos de negación, donde, por ejemplo, quedarán excluidos todos los sentimientos negativos que tal vez pueda tener hacia el embarazo y podrá idealizarlo pensando que todo va a ser lindo y maravilloso. Por ejemplo, otro de los aspectos que vamos viendo es, por ejemplo, el tema de la regresión a relaciones de objeto tempranas, donde, por ejemplo, la relación con nuestros propios padres, con nuestra propia madre, es algo que va apareciendo en estos momentos de la vida, ¿no? Uno va recurriendo a la madre que internamente uno tiene cuando se convierte en madre o va recurriendo, ay, acude, ¿no? Uno a la mamá de ayúdame, ¿cómo le hago? O de pronto también puede entrar la rivalidad con ella, pensando que no lo hace mejor que la propia madre. Un montón de situaciones que van a ir
cruzándose en el proceso de la maternidad y bueno, principalmente ahora que estamos hablando del embarazo. Y bueno, vamos a ir viendo que en diferentes momentos del embarazo van a aparecer diferentes cosas. Por ejemplo, al principio la mujer puede sentirse extraña, no reconocer un poco que hay un ser que se está desarrollando dentro de ella, pero poco a poco van a ir apareciendo ciertas cuestiones en el embarazo que van a ayudar a que se vaya personificando ese bebé, por así decirlo, ¿no? Uno piensa que conforme va avanzando el embarazo, pues sí, se le va a ir dando lugar a ese bebé próximo a nacer y que va a ser, como les decía, un proceso de pues 9 meses también. Entonces, en un principio podemos pensar que en ese primer trimestre se considera pues al feto como parte indiferenciada de la madre, donde no hay diferencia entre ella y su bebé. Pero ya en el segundo trimestre ocurre algo importantísimo que tiene que ver cuando la madre percibe por primera vez los movimientos de este bebé, ¿no? Que lo puede experimentar con emoción, con extrañeza, ¿no? De cómo hay un ser dentro de uno, pero está esperando el momento en que ese bebé se mueva, ¿no? Y así va también a la par apareciendo fantasías, ¿no? Como, ay, a lo mejor este bebé le gusta mucho, no sé, yo escuchaba a una mujer que decía, le gusta el chocolate porque cada vez que como chocolate se mueve. Claro, se movía por todo el azúcar que iba recibiendo, pero se va como haciendo como toda esta fantasía o esta personificación de ese bebé. O patea mucho, por ahí va a ser futbolista. O sea, la madre se va imaginando, ¿no? Va creando todo un escenario de cómo va a ser ese bebé y que es necesario, ¿no? Que esto es necesario para el posterior vínculo. Y como que a lo mejor también un poco de confusión, ¿no? Cuando hablas de Claro. lo primero es si es o no es. ¿Será? ¿Será que eso fue un movimiento del bebé? Y es como si entonces el bebé se puede como diferenciar, ¿no? También en ese momento como un sujeto dentro de mamá, pero independiente en algún sentido, dependiente desde luego, ¿no? En el sentido de toda la simbiosis necesaria durante el crecimiento en la gestación, pero independiente en términos de una personita, ¿no? A la que le gusta el chocolate o quizá va a ser futbolista. Es interesante, ¿no? Pero la sensación inicial es de confusión, ¿será o no será? Y después la mamá va a ir conociendo, ¿no? También los ritmos del bebé, va a ir diciendo ahora está dormido, ahora está más activo, a tal hora pasan estas cosas, en fin. Exactamente. Y que va teniendo vida propia, como bien decías, ¿no? Que con estos movimientos pues va teniendo vida propia y que no es algo que la madre va controlando de todo, ¿no? Sino que poco a poco tendrá que ir, pues sí, pensando, dándole un lugar como un ser separado, pero bueno, eso es todo un tema aparte que se irá dando pues en el desarrollo normal, ¿no? Donde se vaya haciendo esta separación entre la madre y su bebé, pero bueno, eso como les decía, toca para todo un tema más. Entonces sí, va con todos estos movimientos, pues se le va dando vida propia a este bebé. También pues se va haciendo una representación de un nuevo, ¿no? Objeto, fuera de esta cuestión más narcisista, ¿no? Y bueno, que se vaya dando obviamente esta relación entre la madre, el hijo y también pues dar cabida al padre, ¿no? O al cuidador o los cuidadores que en ese momento se hagan cargo de ese bebé próximo a nacer. Entonces, bueno, es un tema interesantísimo que da para pensar muchísimas cosas y que, bueno, sabemos que a lo largo de la historia del psicoanálisis, estos momentos del desarrollo, pues han ido cobrando cada vez mayor importancia y que de ahí también se desprende otro tema que creemos que es fundamental, que tiene que ver con la psicoterapia en este momento de vida, ¿no? Porque pues pensamos que es fundamental, ¿no? Pensar que estas mujeres puedan también acceder a una psicoterapia. Entonces, pues nos podemos hacer diversas preguntas, pero una de las que nos podemos hacer es para qué sirve la psicoterapia durante el embarazo, ¿no? Entonces, bueno, la atención psicoterapéutica en el embarazo, como les decía,
pues podría ser de gran utilidad, ya que la madre podrá tener el espacio pues para poder pensar y elaborar las angustias que la misma maternidad genera, ¿no? Además de sus propias fantasías inconscientes que estarán ligadas a su propia historia, a su carácter, a su mundo interno, y que se van a estar desplegando todo el tiempo en relación al embarazo y la maternidad. O sea, pensamos que por supuesto que cada mujer tendrá su propia realidad psíquica, su propio mundo interno, sus propias angustias antes del embarazo. Sin embargo, sí pensamos que el embarazo, pues por supuesto que genera, además, ansiedades extras, ¿no? Y fantasías que se aunan o que se juntan a las ya que uno trae propias. Entonces, hay muchos beneficios que podemos encontrar de que una mujer embarazada se atienda, pues también podrá funcionar como algo preventivo. Por ejemplo, que la madre pueda tener un buen cuidado y evolución de su embarazo, así como poder atender lo que se irá desplegando en la relación con su bebé próximo a nacer. Este Entonces, sí, sí, de muchísima fragilidad también, ¿no? Se le considera una gran crisis vital que irá acompañada además de diferentes vicisitudes, ¿no? O sea, podríamos hablar de embarazos adolescentes o embarazos, bueno, embarazos en tiempos de pandemia, por ejemplo, ¿no? Embarazos en donde no hay, por ejemplo, alguna figura o red de apoyo desde el padre hasta la familia, embarazos durante la migración, es decir, además hay varias o diferentes vicisitudes, pero de por sí es un momento de gran crisis y el psiquismo de la mujer embarazada además sufre modificaciones que la dejan en un estado de cierta vulnerabilidad, de tal manera que sí, que hacer psicoterapia durante el embarazo, junto con los conflictos, como muy bien estás diciendo, que podrían preexistir, ¿no? Tendría que ser, resulta vital, ¿no? Resulta de vital importancia, porque además sabemos que en la medida que la mamá o esta mujer esté mejor, probablemente pueda no solo cuidarse muy bien durante el embarazo, sino además tener un mejor vínculo a futuro con el bebé, ¿no? claro. Como hay mujeres, ahorita me hiciste pensar, mujeres que por ahí no han justamente tenido como este espacio en su mente de que ya van a ser mamás y entonces es la semana casi 40 y están corriendo de arriba abajo como si no tuvieran un bebé, no, como si no fueran a ser mamás y de pronto pues se les adelanta, ¿no? Bueno, a las 40 ya no sería adelantado, pero por ahí lo vemos desde antes, que están corriendo arriba, abajo y vemos que llega un bebé prematuro también por una falla en los cuidados, ¿no? O por una negación de ciertos movimientos que la madre tiene que hacer ahora que está embarazada, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Y bueno, en cuanto a la psicoterapia, se puede realizar una psicoterapia dinámica breve, que esto en qué consiste, bueno, tiene una duración limitada, o sea, dura poco tiempo y principalmente es durante el tiempo que dura la gestación y el puerperio. Sin embargo, después puede continuarse con una psicoterapia de corte psicoanalítico. En algunos casos, podemos ver que las crisis del embarazo puede llegar a una resolución exitosa, en cuyo caso la mujer accede a un nuevo nivel madurativo que la prepara para desempeñar las tareas de la maternidad. Sin embargo, en otros casos, vemos mujeres que quedan pues imposibilitadas, ¿no? Para poder ejercer las funciones que la maternidad exige, como lo podemos mirar en la depresión posparto, ¿no? Con mujeres con depresión posparto, que bueno, ese también se desprende, ¿no? O sea, como que se van desprendiendo diferentes temas y que justamente el tema de la depresión posparto, pues sería otro tema a ahondar, ¿no? O será otro tema que iremos revisando a lo largo del diplomado, pero que aquí lo ponemos como un ejemplo, ¿no? De madres que quedan bastante imposibilitadas para poder ejercer, pues sí, sus funciones de maternaje, pero que si pudieran ser bien atendidas, eso pues sería algo muy bueno, no solamente para la madre, sino también para el bebé, porque podríamos incluso pensar que si la madre no es atendida o no hay un cuidador que pueda auxiliar a la madre, pues es una diada en riesgo, ¿no? O un bebé en riesgo.
Entonces, bueno, algunos autores proponen un tratamiento psicoanalítico de la mujer embarazada en el que se pueden observar los conflictos inconscientes que se van activando durante la gestación y, bueno, la recomiendan mujeres con obstáculos o impedimentos para una solución exitosa de la crisis, como en este ejemplo que vamos poniendo. ¿Mm? Sí, digamos que podremos encontrar un montonal de beneficios y podemos mencionar algunos, eh, pero justo el psiquismo de la mujer embarazada implica un movimiento como regresivo que le va a permitir también la elaboración de conflictos del pasado remoto, digamos, edípicos o preedípicos, es decir, que tienen que ver con su propia historia del desarrollo. Y entonces también es un momento bien interesante porque las vemos elaborando la relación entre ellas y su mamá. Digamos, todos hemos escuchado la frase de ahora entiendo, ¿no? Ahora que soy mamá puedo darme cuenta, ¿no? De algunas cosas que antes no podía mirar, pero también en el sentido como de reconocer su trabajo, digamos, ¿no? En términos del maternaje y de también pues volver a un estado, porque decimos que es un tanto regresivo, como de necesitar un poco de su consejo, de su compañía, del apoyo, etcétera. También es muy interesante ver cómo se pueden ir como elaborando, digamos, algunas cosas en términos de la identificación femenina, ¿no? Con el cuerpo propio, ¿no? Ahora creador, ¿no? Capaz de gestar y de generar vida, la elaboración a lo mejor de conflictos más tempranos y más infantiles, ¿no? Cuando niñas había la fantasía de por qué los varones tienen esta cosa tan preciada que yo no, ¿no? Entonces el conflicto con el padre, por ejemplo, ¿no? O todo lo que tendría que ver en términos psicoanalíticos con la envidia de pene. En fin, también se reedita la separación e individuación con sus propios objetos, ¿no? Entre otras cosas. De tal manera que hacer terapia en este momento parecería, hay mujeres que embarazan a lo largo de un tratamiento y hay mujeres que buscan tratamiento durante el embarazo, ¿no? Pero indicaciones para hacerlo en el caso de que no hubieran iniciado o no tuvieran un tratamiento previo. Por ejemplo, hay viadas que consideramos por cómo se están armando o construyendo que se podrían considerar de alto riesgo. Por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? Embarazos adolescentes, embarazos no deseados, la patología materna, ¿no? Pensemos en una mujer con un trastorno de personalidad previo, que bueno, a lo mejor el embarazo implica muchas cosas para ella, ¿no? Y desde luego, pues dificultades económicas, dificultades sociales que siempre impactan un poco, ¿no? Sí, a mí me parece que todo esto que se está comentando me hace pensar pues en la compleja relación que se da entre la madre y el bebé, desde antes y durante el embarazo, entre el padre y los cuidadores principales o personas alrededor de la madre, y todas las emociones que se despliegan antes, durante y después del nacimiento del bebé. Entonces, a mí me parece que siempre hay que tomar en cuenta que las experiencias de vida, las actitudes, todo esto que están describiendo, la personalidad, los sentimientos inconscientes de los padres tendrán una influencia en cómo el bebé va a aprender a relacionarse con el mundo y cómo los padres se van a relacionar con su bebé. Entonces, bueno, creo que no hay que perder de vista tampoco que todos los bebés tienen sus propias pulsiones, emociones, una carga innata de temperamento, de un mundo interno que van a formar parte también de su personalidad. Entonces yo creo que todos estos factores en conjunto van a determinar esa compleja relación entre ambos. También creo que la vinculación con los hijos en un inicio es caótica y llena de ambivalencia por las ansiedades que se experimentan ante las nuevas experiencias. Ya sea desde todo lo que están describiendo, el embarazo, los movimientos, el cambio del cuerpo, la identidad se mueve y todo lo nuevo con respecto al cuidado y a la relación que se va conociendo, ¿no? La madre junto al bebé, que tiene que ver con la alimentación, el sueño, los cuidados básicos y todos los afectos tan intensos que se despiertan
y que pienso que son la base del tipo de vinculación que se tendrá y más adelante se van a convertir como en decisiones con respecto a hábitos, crianza, costumbre, forma de comunicarse y manejar las emociones dentro de la familia. Pienso que la crianza de un hijo trae reajustes en la vida personal de cada padre y en la pareja, que tiene que ver con esta crisis de identidad de la que están hablando, que cambia la identidad también y que implica tolerar sentimientos ambivalentes que tienen que ver con la planeación, el deseo, el cuidado, la formación de los hijos y a la par, pues conservar la necesaria individualidad de los padres, ¿no? Ardua tarea, pienso. Y bueno, siendo así como el tipo de vínculo y la vinculación va a adoptar diferentes formas, porque no solo se produce cuando las cosas van bien, en realidad el desarrollo de cualquier relación profunda, además del disfrute de las cosas buenas, implica afrontar cosas nuevas y en ocasiones dolorosas que están llenas pues de incertidumbre, de ansiedades y de sentimientos ambivalentes todo el tiempo. Entonces sí, gran crisis de vida. Uh-huh. Gran crisis de vida y un momento de oro, digamos, como la hora dorada para observar y mirar el inicio de la construcción del psiquismo, ¿no? Un momento muy importante, ya sea, digamos, que se logre dar un embarazo adecuado y con ello, además, un futuro establecimiento de un vínculo más saludable y con ello la mejor o no tan favorecida construcción del psiquismo, ¿no? Y que además despierta, pienso que las ansiedades más primitivas de los padres en la relación, ¿no? Por toda la identificación proyectiva del bebé y por todo lo que se está moviendo, pienso que despierta ansiedades bien primitivas. Uh-huh. Que qué mejor, ¿no? Tener un espacio para poder pensarlas, ¿no? Poder irlas elaborando y no quedar, ¿no? La madre atrapada en sus angustias. Porque, bueno, vamos a ir viendo cómo, sí, como bien decía Erika, todas las emociones que se van a generar en el embarazo, pero vamos a ver que también el bebé va a tener un lugar, ¿no? Que no todo va a ser responsabilidad de la madre, sino vamos a ir viendo a lo largo del diplomado que el bebé también va a aportar un montón de cosas en este nuevo vínculo, ¿no? Y donde van a haber diferencias en cada pareja o en cada diada. Por eso vemos diferencias entre una estructura psíquica de la misma familia entre un hijo y otro, aunque tengan la misma madre, ¿no? Porque sabemos, bueno, que hay diferentes situaciones también en la madre, pero también diferentes tipos de bebés, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir viendo que va a ser algo como muy lindo, donde no solamente va a contribuir la madre al vínculo o los padres en el vínculo, sino que el bebé también va a tener un lugar importante. Y por ello, pues también pensamos que otro de los temas muy importantes a revisar tiene que ver con la psicopatología en el bebé, porque bueno, para muchas personas es difícil pensar que un bebé sufre, ¿no? Bueno, es difícil que de pronto la gente piense que un niño sufre, ahora un bebé, bueno, peor, ¿no? Sin embargo, sabemos que el bebé no solo tiene instintos, sino también tiene una mente y un mundo interno dotado de diversas emociones y que también va a ir cruzando por ansiedades muy intensas y que además no va a contar todavía con un aparato psíquico ya formado para poder sobrellevarlas. Es por esto que necesita de la ayuda de un otro que sea capaz de contener estas ansiedades. De ahí la importancia, pues, de estudiar estos temas, ¿no? De la relación temprana entre madres e hijos. Pues cuando vemos ciertos aspectos psicopatológicos, que ahora vamos a ir nombrando ciertos aspectos en el bebé, pues no solamente hablamos de psicopatología en el bebé, sino de una patología en el vínculo. Claro, y con esto anterior, ¿cómo vamos viendo cómo se va complejizando el tema? Son amplias las variables. Me quedo pensando que en definitiva el papel de la madre es de suma importancia. Por ejemplo, pensando en términos de Donald Winnicott, donde se buscaría que la madre no sea excelente, sino suficientemente buena, a modo de poder responder lo mejor posible a las necesidades del pequeñito, del recién nacido, ¿no?
experimenta por primera vez este frío fuera del vientre, hambre, incomodidad y bueno, demás sensaciones que pueda sentir por primera vez. Y como tú bien dices, Michelle, el psiquismo del bebito todavía no está bien formado, necesita la mamá que se lo preste, ¿no? Que haga esa función. Entonces vive estas sensaciones el bebito como estados de desintegración, ¿no? Que cuando la madre no responde suficientemente bien o adecuadamente tal vez, el bebé comprende que tendrá que adaptarse a las necesidades de la madre y no al revés. Qué fuerte, porque en realidad debería ser la madre adaptándose a las necesidades del pequeñito, pero bueno, hay casos donde esto sucede al revés. Este mismo autor habló sobre algo bien importante, que él le llamó la preocupación materna primaria. Este es un estado emocional de la madre que se basa en la identificación de las necesidades del niño. Tiene que ver, por ejemplo, con sobreponer las propias necesidades y priorizar las del pequeño. Es equivalente a un episodio esquizoide en donde a la madre únicamente le interesa ese aspecto suyo, que es su propio hijo. Podríamos pensar en un aspecto saludable y en uno patológico. En lo saludable, la madre estará embebida por este pequeño ser, lo atenderá, lo cuidará, lo bañará, digamos, lo atenderá suficientemente bien para eventualmente, como un proceso natural y normal, hacer una huida hacia la salud. Dejará de ocuparse únicamente de este pequeño para permitirse los propios intereses, ¿no? Dándole entrada al padre a esta relación y sobre todo permitiendo que el bebé se manifieste espontáneamente. Ahora, ¿cuál es el otro aspecto? Sería el patológico. Podríamos pensar en una madre con componentes, digamos, algo más narcisistas. Podríamos decir que ella terminará imponiendo tal vez su propio deseo sobre el niño. Tal vez no le permitirá vivirse separado de ella. El bebé comprenderá que para poder vivir tendrá que ser un otro, algo impostado, ¿no? A modo de satisfacer los deseos de su madre, comprometerá su propio deseo, su propia espontaneidad. Será un niño bien portado, tal vez, con temores profundos a desagradar o portarse mal, y ahí estaríamos en el terreno de lo que Winnicott describió muy bellamente como el falso self, una patología completamente de déficit. Podríamos decir en estos casos que ahí algo faltó. Oscar, lo que comentas sobre la preocupación maternal primaria también es un tema interesante que tenemos que tocar, ¿no? Durante el diplomado, ¿no? Esta preocupación maternal primaria que además, ya veremos más adelante, ahora vamos a continuar con un poco de psicopatología del bebé, pero cuando hablemos de prematurez, las mamás prematuras se les interrumpe, ¿no? La posibilidad de hacer esta preocupación maternal primaria, porque a veces el bebé al nacer antes de tiempo, todavía no se ha logrado, digamos, ¿no? Como construir este momento en la mente de la madre tan necesario, que también le llaman locura temporal, ¿no? Es que en ese sentido no es que sea patológico, pero sí necesario. Muy bien, muchas gracias. Que sería justamente como considerarla una enfermedad, ¿no? Si no fuera por el embarazo en sí, ¿no? La preocupación maternal primaria. Si, como dices muy bien, ¿no, Gaby? O sea, sería una cuestión como una locura temporal, pero precisamente por ser parte de lo que tiene que ver con el embarazo, es algo totalmente esperado, ¿no? Que se dé en las mujeres. Esperado y necesario, vamos a decir. Necesario, ¿no? Y como, no sé, como algo muy bueno que puede pasar, ¿no? Bueno, como estábamos hablando sobre el tema de la psicopatología y la importancia de intervenir de manera temprana, bueno, hablábamos también de lo valioso que resulta la psicoterapia padres-bebés y en este tipo de situaciones, ¿no? Cuando hay alguna alteración en el vínculo o algunas cuestiones psicopatológicas en el bebé, que ahora iremos tomando algunas. Y bueno, en este tipo de psicoterapia de padres-bebé, es un tipo de psicoterapia que se observa y se interviene en las interacciones con la madre, así como las respuestas del bebé.
Intervenir, como lo hemos mencionado varias veces desde etapas tempranas, puede ser de muchísima utilidad para poder mirar algunas dificultades en el desarrollo del bebé o del niño y la prevención de afecciones futuras como podrían ser la depresión o la ansiedad. Algunas manifestaciones de que un bebé algo le está sucediendo, que algo le aqueja, son las dificultades, por ejemplo, para dormir o para comer. Se me viene a la mente un bebé de solo unos meses que tenía muchísimas dificultades para poder dormir, donde rechazaba un montón de alimentos, donde tenía alergias y donde uno miraba, ¿no? El vínculo con su propia madre. Era una mujer muy ansiosa. Y fue muy interesante para mí observar en una reunión, en una situación de la vida cotidiana, cómo la madre llevaba en una reunión como más de una hora tratando de dormir al bebé y el bebé no más no se acomodaba. Entonces llegó un amigo de la madre que no se dedicaba a nada de crianza, ni me parece que ni papá era, cargó al bebé y toda la reunión quedó totalmente asombrado porque en un minuto el bebé durmió plácidamente, ¿no? O sea, sabemos que para que cualquier ser humano pueda dormir, pues tiene que estar tranquilo, ¿no? Recurrir a pues objetos buenos, por así decirlo, ¿no? Para poder pues tener un sueño que sea reparador. Y vemos en etapas muy tempranas bebés que no pueden dormir, que se levantan a cada ratito en la noche. O sea, uno podría pensar que el bebé más o menos a partir de los 4 o 5 meses podría estar listo ya para poder dormir entre 6, 7 horas. De lo contrario, sí podríamos pensar que alguna cuestión psicológica está interfiriendo para que ese bebé pueda estar tranquilo. Otro de los ejes que en mucha de la literatura sobre desarrollo infantil encontramos tiene que ver con la alimentación. Niños, por ejemplo, que no suben de peso, que los llaman, ¿no? Como cotidianamente remilgosos, que nada les gusta, que son muy selectivos, que no suben de talla, ¿no? No por una cuestión, por supuesto, fisiológica, sino por una cuestión donde la alimentación se está viendo afectada. Por ejemplo, podemos ver niños que llegan o bebés que ya llegan más o menos a la edad donde ya pueden incluir otros alimentos que no es nada más la leche y que hay una dificultad importante para poder incorporar nuevos alimentos o pasar de un momento a otro. Por ejemplo, en el momento del destete, hay niños que no quieren incorporar ningún alimento que no sea leche, niños que pasen de los líquidos a los sólidos, que siguen comiendo papillas hasta a una edad muy avanzada, ¿no? Que no suben de peso. Y por ahí vamos viendo que estos factores psicológicos o emocionales tienen un lugar importante, ¿no? Como en el ejemplo que les ponía de este bebé que tenía muchísimas dificultades, no solamente para dormir, sino también para alimentarse, tenía cuestiones psicosomáticas, y fue muy interesante porque cuando la madre se atendió en un proceso y se fue calmando, el niño fue mejorando en muchísimas de sus áreas, ¿no? O sea, la dermatitis, curiosamente, se dio, ¿no? Ya no tenía dermatitis, empezó a dormir, a subir de peso. O sea, fue muy interesante ver cómo cuando una madre está como presa de ansiedad, pues hay una imposibilidad, como decíamos hace un momento, para poder interactuar con su bebé desde un lugar distinto, ¿no? Entonces, bueno, uno de los aspectos que vemos en cuanto a la psicopatología en el bebé tiene que ver con el área de alimentación, como en el área del sueño, que son dos ejes principales, pero podemos pensar en muchos otros. O sea, hay muchísimos autores que han hablado, bueno, principalmente Spitz fue el primero que pensó pues sobre la psicopatología del lactante, de bebés que miró que a pesar de ser alimentados y de tener todas sus necesidades fisiológicas cubiertas, eran niños que, bueno, eran niños que habían perdido a sus padres después de la guerra y que tenían diferentes afecciones psicosomáticas. Esto quiere decir, pues, dificultades ya en el cuerpo, donde se enfermaban, donde no podían dormir, comer, estaban tristes, ¿no? Otro de los aspectos que podemos pensar que es algo importante de mirar
tiene que ver, por ejemplo, con bebés que lloran muchísimo, que no se pueden calmar con nada, ¿no? O por el contrario, bebés muy pasivos, ¿no? Aquellos bebés que dicen, es que nunca llora, pero tampoco sonríe, no se queja, ¿no? Eso es una cuestión también importante que uno puede ir observando. O bebés que lloran por cualquier cambio, ¿no? Que para los padres es como cualquier cambio una tortura porque no se pueden acomodar, ¿no? O sea, no se pueden acomodar a estos cambios que de pronto les resulta como algo muy, muy, muy amenazante. Otro de los aspectos que, como decíamos, es difícil de poderlo pensar, pero que si es algo que observamos día a día y en la clínica, es el tema de la ansiedad y la depresión en el lactante. Por supuesto que son aspectos difíciles no solamente de pensar, sino también de detectar en etapas tempranas, ¿no? Porque pueden pasar por alto por esto mismo, ¿no? Porque dicen, ay, es que es un niño muy bien portadito, pero que en realidad no son niños que puedan comunicar que algo les aqueja, ¿no? Y que sabemos que pues los niños tienen que llorar, ¿no? Que manifestar alguna incomodidad, y para posteriormente pues poderse calmar. Entonces son aspectos que son difíciles, pues sí, de poder mirar porque pues se piensan como hay un bebé como demasiado bien portado, pero que por ahí pues se trata más de una cuestión de otra índole, ¿no? Como a lo mejor un niño, un bebé que esté cruzando por una cuestión depresiva. Ujú. Por ejemplo, pueden describir, ¿no? Un niño como muy bueno, sí que no llora, o luego impresiona cuando dicen que se entretienen por largos periodos de tiempo, ¿no? O sea, uno pensaría que un bebé, pues no, luego se incomoda, quiere que lo levanten, llora, se queja, ¿no? Y pensar, no, es que me deja una hora y yo estar en una videollamada, pues uno pensaría que es algo no esperado en ese momento, ¿no? O por el contrario, podemos mirar bebés que están todo el tiempo en una sobreestimulación, ¿no? Que están todo el tiempo moviéndose, que no pueden calmarse o bien que no responden a algunos estímulos, por ejemplo, que no puedan fijar la mirada o que no se puedan interesar por el juego, aunque sea, ¿no? Juegos muy básicos como interesarse por algo que ocurre en el ambiente, tomar algún juguete, ¿no? Pareciera como estar, parecieran como estar, sí, ausentes. Entonces, bueno, son de los aspectos, digo, es todo otro tema, ¿no? Que nos puede llevar un montón de tiempo, pero son algunos aspectos que pensamos importantes destacar en cuanto a poder mirar cuando un bebé está sufriendo, ¿no? O que hay una cuestión psicológica que lo está quejando, porque pues no nada más el desarrollo temprano o este primer vínculo entre la madre y el bebé se da en cuanto a darle de comer, dormirlo, que esté bien acobijado, sino un montón de cosas que van a ir apareciendo también a nivel psicológico. Está como que nuestro interés, parte de nuestro interés en el diplomado, eh, desde luego hablar de esto tan temprano y que se deja de pensar en el bebé como alguien que en tanto coma, duerma y tenga sus necesidades satisfechas, todo está bien, ¿no? Nos damos cuenta de que en la mente desde manera muy temprana hay toda una serie de procesos, emociones complejas, ansiedades, y que observando detenidamente y con sensibilidad podemos ir como siendo capaces de interpretarlo y de entenderlo. Y en todo caso, quizá decir que todos estos signos de alarma en el niño y todo lo que tiene que ver con la psicopatología del bebé se piensa también desde la diada, es decir, se trata de algo que está pasando en el bebé, pero como en el ejemplo que nos pone Mitch, también en la mamá, ¿no? Como esta mamá no puede calmar a este bebé que parecería tener un trastorno del llanto, perdón, del sueño, pero no puede dormir por lo que pasa en el vínculo con su mamá. Entonces, darle una mirada sensible, ¿no? A lo que pasa de manera temprana con el bebé y con su mamá, pues va a ser un tema que vamos a tratar de abordar con mucho cuidado, con mucho detenimiento y de manera muy, muy profunda. Y ahora vamos a hablar de un tema también muy importante y sobre todo relevante por la frecuencia con la que ocurre, que parecería
que no es tan frecuente, pero hoy podemos decir que 1 de cada 10, o las estadísticas nos dicen que 1 de cada 10 bebés nace antes de tiempo. Con todo lo que eso implica, digamos, si ya hablamos hoy de cómo el embarazo, pues es un proceso de gestación biológica, pero que implica también que la madre durante 9 meses haga un espacio en su mente, además de en su cuerpo, para recibir a ese bebé, ¿no? Que está por llegar. ¿Qué pasa cuando esto, digamos, se interrumpe por diferentes razones, ¿no? Entonces tendríamos que pensar que ese proceso, eh, digamos, de gestación psíquica también se vio interrumpido, y podemos hablar de que se trataría entonces no solo de un bebé prematuro, sino de una madre prematura, una mamá que todavía no había terminado de construirse psicológicamente para recibir. Sí, es como si fuera la diada prematura, ¿no, Gaby? Porque efectivamente, ¿no? O sea, el embarazo implica, como hemos estado comentando, multitud de retos, ¿no? Y precisamente por eso la cuestión de que el embarazo, ¿no? Digamos que la naturaleza es sabia, ¿no? Y debe de durar 9 meses. Sin embargo, efectivamente, ¿no? ¿Qué pasa cuando pues no se da esta situación, ¿no? Y por ejemplo también, ¿qué pasa en otros casos, ¿no? Por ejemplo, cuando no se dieron esos 9 meses, por ejemplo, por una cuestión de que el bebé por cualquier situación es adoptado, ¿no? ¿Qué pasa también con esa diada que en algún momento se va a dar, ¿no? Incluso, por ejemplo, y va a ser tema del diplomado, ¿no? Lo que pasa con los vínculos, por ejemplo, en familias homoparentales, ¿no? Que estaríamos hablando ya de la función materna, la función paterna. Fíjate que lo que estás diciendo me está haciendo pensar en la parentalidad a diferencia de la paternidad, ¿no? Entonces, sí, la parentalidad es esta construcción psíquica, vamos a decir, ¿no? Que le hace a la mujer y al hombre reconocer a ese otro, biológico o no, como su hijo. Entonces es interesante que nos preguntemos cómo se da ese proceso, no que no se dé, ¿no? Sino cómo se da ese proceso. Digamos, las parejas que están esperando por un bebito en adopción, que probablemente han pasado por un periodo o de infertilidad o de búsqueda infructuosa, y luego pues sabemos de un largo papeleo y en fin, cosas que tienen que ver con quizá un poco más, no sé, la burocracia, en fin, pero habrán tenido ese tiempo, ¿no? Quizá hasta más prolongado, ¿no? Se me ocurre, de deseo, de pensamiento, de irse como imaginando y anhelando muchísimo a ese bebé, ¿no? Entonces, hay una gestación física, claramente, ¿verdad? Lo mismo que en algunas familias homoparentales, pero sí hay un proceso de gestación psíquica que les va a permitir parentalizar, es decir, hacer a ese bebito su bebé, ¿no? Hacerlo. Sí, y bueno, va a ser muy interesante escuchar diferentes perspectivas, ¿no? En este sentido de cómo es que se da ese proceso, ¿no? Así es. Sí, creo que va a ser algo muy interesante a tocar en el diplomado. Y no sé, por ejemplo, desde probablemente, ¿no? La definición de qué significa la prematurez, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo consideramos, ¿no? Que pudiera ser prematuro un bebé? Y bueno, hay quienes nos comentan, ¿no? Autores que dicen que desde que si nace antes de las 37 semanas un bebé, pues ya sería considerado prematuro, ¿no? Y ahí hay toda una clasificación de cuándo serían bebés de riesgo o incluso de alto riesgo, ¿no? O incluso, por ejemplo, el peso que tienen al nacer y cómo eso puede ir implicando algunas cuestiones de déficit en algunas áreas, ¿no? Bueno, pues estas son solo algunas ideas, ¿no? Desde luego nos quedamos con mucho más en el tintero. Este tema particularmente de la prematurez es un tema importantísimo de tocar. En lo particular a mí me jala mucho este tema porque creo que hay mucho que pensar
con respecto a las mamás, a los papás, al impacto que esto, digamos, provoca en la familia, incluso en otros hijos, si es que los hay, por ejemplo, ¿no? Si hay hermanitos que de pronto fantaseaban con este bebé, ¿no? Me siento furioso un poco con él, o tengo sentimientos ambivalentes hacia él, de celos, de rivalidad, de exclusión, temas tan humanos, y resulta que ahora está en el hospital o en riesgo de vida, y bueno, la sensación muy omnipotente puede ser en ese hermanito, con el enojo, con los celos que yo tenía, pude haberle provocado algún daño. Entonces es un tema que no se agota acá y que desde luego lo primordial siempre será la atención primero médica, pero que tenemos también que trabajar mucho con las mamás que tienen y las parejas que tienen estos bebés, porque es equiparable, absolutamente equiparable a una situación traumática. Y si de por sí el trabajo, una vez que nazca el bebé, que es otro gran tema que vamos a tocar, ¿no? El tema del recién nacido y cómo adaptarse, digamos, a esto que es tan nuevo para muchas mujeres. Imagínense cuando además viene acompañado de una situación traumática, y traumática en el sentido como de lo imprevisto, ¿no? Porque estos partos ocurrieron muchas veces de manera imprevista, pues esto todo se convierte en toda una situación que se tiene que pensar. Ya hablaremos de esto y de muchos otros temas en el diplomado. Esto solo fue una mini probadita, ¿no? De algunos de los muchos temas que vamos a revisar, ¿no? No sé si alguien más quiere decir algo para cerrar, para despedirnos. Yo quisiera tomar rápido la palabra para invitarlos a que se inscriban. Esto fue, como dice Gaby, una pequeña probadita. Ahora imagínense este viaje acompañado de varios analistas específicos y con mucha experiencia en distintos temas. No se lo pierdan y acompáñenos, dense la oportunidad. Y resaltar los ejemplos, ¿no, Mitch? Que va a haber mucho material clínico, Claro que las clases van a estar siempre acompañadas, bueno, y que todo, bueno, ahora conocen a todo el equipo que conformamos el diplomado y que vamos a estar acompañándolos en cualquier cosa que necesiten. Y bueno, como decían, las clases siempre van a estar pues con muchos ejemplos, ¿no? Con ejemplos clínicos también, viñetas clínicas, con material didáctico, y pues bueno, que se animen a seguir pues profundizando en estos temas que creemos que son sumamente interesantes y que da mucho para poder pensar. Y bueno, gracias por escucharnos, a los que nos están escuchando. muy bien. Los esperamos con mucho gusto. Gracias. Por ahí nos vemos. Hasta pronto, gracias.